Recording in progress. Buenas noches a todos. Vamos a dar, por favor, unos 5 minutos de tolerancia para que se sigan conectando, se sigan uniendo a la charla y comenzamos, por favor, en 5 a 10 minutos, ¿ok? Gracias.
Super, hola chicos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio, por favor, a nuestro segundo día de actualización de enfermedades respiratorias. Em, Falta bastante gente que se conecte, pero bueno, vamos a dar inicio para ser considerados también con la gente que ya ha entrado en horario, ¿ok? Les voy a compartir entonces, por favor, mi pantalla. ¿Ok?
Entonces, vamos a dar inicio. Este es el segundo día. Yo soy la doctora Ana Marina Pérez y el día de hoy vamos a ver el tema 3 y el tema 4, que vendría, perdón, el tema 4 y el tema 5, que vendría a ser la rinosinusitis y la otitis media. ¿Ok? Vamos a comenzar con la rinosinusitis. Lo que a mí me interesa que ustedes tengan en concreto para entender mejor claramente lo que es esta patología es que ustedes tienen que saber que el cuerpo humano, ¿no? Tenemos senos paranasales. Estos senos paranasales justamente van a ser los frontales, que están aquí en la parte superior. Tenemos el seno maxilar, que está aquí a los lados. El seno esfenoidal y los senos etmoidales, ¿no? Estos senos van a justamente servir para todo lo que es la neumatización del aire que entra a la cavidad nasal, ¿no? Estos senos se van a terminar de cerrar en el transcurso de la infancia y es muy importante pues tener, es importante que sean cavidades libres, ¿no? No tiene que haber ahí ningún tipo de secreción, ningún tipo de pus, bacteria, ni nada. Cuando estas cavidades están justamente ocupadas por microorganismos que generan algún tipo de infección e inflamación, vamos a estar bajo un cuadro que se llama rinosinusitis, ¿no? Vamos a ver que, aquí, ¿qué es la rinosinusitis? Es la inflamación de la mucosa que va a tapizar tanto las fosas nasales como los senos paranasales, ¿no? Es importante que ustedes tengan en cuenta que los senos paranasales van a desembocar en los meatos que están justamente en las fosas nasales, ¿no? Hay una íntima relación entre estas estructuras. El seno más afectado en el niño, vamos a decir que es el seno etmoidal, el frontal y el esfenoidal, ¿no? El etmoidal en realidad son pequeños, son estos que están aquí, ¿no? Son los más chiquitos. El frontal es justamente el que está cerca en la frente, ¿no? En el hueso frontal. Y el esfenoidal es el que van a estar en la parte más posterior en relación al hueso esfenoidal, ¿no? Si la sinusitis llega a afectar, si es que hay una infección que llega a afectar todo lo que vendría a ser los senos paranasales, todos estos senos, este cuadro ya se va a cambiar de nombre y va a ser una pansinusitis, ¿no? Que sería la infección de todos los senos paranasales. Vamos a ver que, a diferencia de lo que hemos visto ayer, estos senos paranasales, generalmente cuando se infectan, van a ser más que todo por bacterias, ¿no? A diferencia de ayer que vimos que era por agentes virales. Generalmente todos estos cuadros que vamos a ver el día de hoy van a ser por bacterias, ¿no? Entonces, esta rinosinusitis puede ser de tipo aguda y de tipo crónica, ¿no? La aguda es un cuadro que se va a presentar con menos de 8 semanas de evolución, o sea, dura menos de 2 meses, ¿no? ¿Cuáles van a ser los agentes que van a causar esta rinosinusitis aguda? Vamos a tener el neumococo, el Haemophilus influenzae y la Moraxella cattarales, ¿no? Estas son bacterias que van a causar un cuadro agudo. En lo que vendría a ser un cuadro crónico, es justamente un periodo de tiempo mayor a 8 semanas, y en esta rinosinusitis crónica, el paciente puede presentar o no lo que vendrían a ser los pólipos nasales, ¿no? Una poliposis nasosinusal. Los agentes bacterianos que van a estar envueltos en esta crónica va a ser el Streptococcus y el Corynebacterium acnes, ¿no? Vamos a tener también un tipo específico de rinosinusitis que va a estar causada por hongos, por eso se llama fúngica. Vamos a encontrar 3 tipos de hongos que van a formar parte de esta rinosinusitis fúngica, como por ejemplo los aspergillus, ¿no? Este tipo de hongo es un hongo oportunista, ¿no? Generalmente se va a estar en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen VIH, van a invadir el seno paranasal, la órbita y las estructuras intracraneales.
La mucomicosis rinocerebral también se va a presentar, por ejemplo, en pacientes que tienen diabetes y están bajo un cuadro de coma diabético, ¿no? Un coma cetósico, y también en pacientes inmunodeprimidos. Va a haber tosis palpebral, que la tosis palpebral justamente es cuando el párpado se cae, ¿no? Una oftalmoplegia y clínica sistémica. El paciente va a presentar malestar general, va a presentar lo que es fiebre, ¿no? La fúngica alérgica es un hongo que va a colonizar el seno paranasal, pero de un paciente que tiene alergias, un paciente que presenta alergias, y va a actuar como un alergeno y justamente va a desencadenar la respuesta inmunitaria, ¿no? Este cuadro va a ser como una bola de nieve, ¿no? El mismo paciente va a tener este hongo, que el paciente alérgico va a tener este hongo, que va a funcionar como un alergeno, que va a aumentar y desencadenar la respuesta inmunitaria. ¿Cuál es la clínica de esta rhinosinusitis? La clínica va a estar justamente en relación a los senos paranasales, ¿no? Como vemos en la imagen, va a haber una cefalea intensa, o sea, un dolor de cabeza bastante importante, que va a aumentar de intensidad cuando nosotros hagamos movimientos de la cabeza, ya sea cuando nos agachamos a recoger algo, cuando hacemos un movimiento brusco lateral de la cabeza, el dolor va a ser mucho más fuerte. Va a haber una rinorrea purulenta, como ven aquí en el dibujo, ¿no? Va a ser mocos con pus, va a haber dolor a la digitopresión de los senos paranasales, ¿no? El paciente cuando está en consulta y hay esta sospecha clínica, pues lo que hace el doctor justamente en la ubicación de los senos paranasales va a aplicar cierta presión con sus dedos, ¿no? Y si el paciente refiere dolor, justamente va a ser porque va a haber acumulación de líquido o pus en estos senos paranasales. Y también puede llegar a desarrollar una insuficiencia respiratoria nasal, ya que pues la vía nasal va a estar ocupada por la infección y la inflamación y va justamente a obstruir el ingreso del aire. El diagnóstico, nosotros vamos a diagnosticar la sinusitis aguda y la crónica de diferente manera, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en la aguda, que predominantemente va a ser de tipo clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar lo que nos diga el paciente que está sintiendo, ¿no? El paciente va a decir, al mover mi cabeza me duele, estoy moqueando con pus, estoy moqueando amarillo, ¿no? Me duele mucho mi cabeza. Entonces, más o menos ya nosotros podemos ir dirigiendo nuestro diagnóstico con la clínica que nos va a dar el paciente, ¿no? Hay que hacer una exploración física con el rinoscopio, que es un instrumento especial que tiene una lupa a un lado y una linterna al otro lado, ¿no? Entonces nosotros ingresamos a fosas nasales y por medio de este instrumento podemos ver de manera adecuada cómo está ese canal nasal, ¿no? Vamos a hacer también la digitopresión de los senos paranasales y la exploración de la orofaringe. Hay que decirle al paciente que abra la boca y que diga A, y ahí vamos a ver justo el fondo de la orofaringe para ver si no hay un drenaje de pus, ¿no? O algún otro compromiso cerca de estas estructuras. Cuando hablamos de una rhinosinusitis crónica, el diagnóstico que vamos a hacer es una endoscopía nasal, ¿no? Nosotros necesitamos entrar con un endoscopio, que es como una manguera, ¿no? Una manguera muy delgada, que justamente va a tener una cámara y una linterna en uno de sus extremos. Ingresamos y vamos a poder ver de manera adecuada en un monitor todas las estructuras que estamos viendo gracias al endoscopio, ¿no? Ahí vamos a evidenciar si hay algún tipo de pus, si hay algún tipo de inflamación, si hay lesión en algún otro tipo de tejido, y vamos a poder dar un diagnóstico más certero, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser las imágenes de gabinete que nosotros, los estudios de gabinete que vamos a utilizar en este cuadro, vamos a tener en cuenta lo que son los rayos X y la TAC, ¿no? Pero nuestro gol estándar va a ser siempre la TAC, ¿no? Los rayos X nos van a mostrar un engrosamiento de la mucosa, donde vamos a evidenciar el edema de estos senos paranasales y niveles hidroaéreos. Pero en cambio la TAC va a ser mucho más específica y vamos a tener mejores cortes para una
mejor apreciación, ¿no? Vamos a tener 4 tipos de imagen: la Cadwell, la Batters, la Hertz y la lateral. La Cadwell es los que más se usan y están dentro del protocolo es la Cadwell y la Batters, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente estos senos son los senos donde hay mayor tipo de infección, ¿no? Con mayor frecuencia, entonces se analizan más, ¿no? La Cadwell nos va a dejar ver lo que es el seno frontal y el seno etmoidal. Batters nos va a ayudar a ver lo que es el seno maxilar y el frontal. El Hertz nos va a dar el seno estenoidal y las celdas etmoidales. Y la lateral, o también parietal, nos va a dejar ver lo que es la esfenoidal, el seno frontal, la silla turca y los adenoides, ¿no? Pero como les digo, lo que generalmente se usa en protocolo es la Cadwell y la Batters, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo es una TAC, ¿verdad? Podemos ver los diferentes senos. Aquí tenemos el ojo derecho, el ojo izquierdo. Acá vamos a ver el recorrido, ¿no? Estos, por ejemplo, son los meatos: meato superior, meato medio, el meato inferior. Acá todo estos son los senos etmoidales que están sanos, ¿no? Estos senos simplemente son cámaras donde tiene que haber el paso del aire. Entonces, en la imagen que nosotros tenemos que ver tiene que ser una imagen oscura, ¿no? Una imagen radiopaca, porque el espacio está libre, ¿no? Acá, por ejemplo, como vemos en lo que son los senos maxilares, que es un seno bastante grande, ¿no? Este seno, por ejemplo, del lado derecho está oscuro, está negro, y del lado izquierdo pueden ver que está plomo, ¿no? Entonces, justamente con esta imagen referencial, nosotros podemos asociar la presencia de líquido o de pus en este seno paranasal contralateral, ¿no? Vemos aquí uno sano que tiene, se nota que no está ocupado por ningún tipo de sustancia ni líquido, y del otro lado vemos claramente que está ocupado, ¿no? Y justamente eso es lo que nos ayuda a diferenciar y a diagnosticar adecuadamente esta rinosinusitis, y por eso nuestro examen de elección es la TAC. ¿Qué tratamiento vamos a dar a estos pacientes? ¿No? Estos pacientes, como hemos dicho al principio, este cuadro es un cuadro bacteriano, ¿no? A diferencia de los cuadros que vimos el día de ayer, sí es causado por bacteria. Por lo tanto, es necesario dar una antibiótico terapia. ¿Cuál es el remedio, el antibiótico de elección que nosotros usamos? Vamos a usar lo que es la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Este combinado importante, y lo vamos a dar con un tratamiento de 10 a 14 días, ¿no? También vamos a dar lo que son los corticoides intranasales, que son como un spray, ¿no? ¿Que para qué nos sirve estos corticoides intranasales? Nos sirve justamente para disminuir la inflamación y la respuesta inflamatoria que está teniendo esta estructura, ¿no? Ayuda a disminuir esa inflamación. Vamos a dar analgésicos, ¿no? Porque obviamente el paciente va a tener dolor, va a tener molestia, va a tener dolor de cabeza. Entonces podemos dar paracetamol, ibuprofeno, dependiendo del rango del dolor, podemos dar analgésicos adecuados. Antiinflamatorios, también vamos a dar antiinflamatorios porque justamente este es un cuadro infeccioso proinflamatorio, ¿no? Tenemos que dar remedios que contrarresten esta inflamación y el cuadro no empeore, ¿no? El tratamiento entonces va a ser tanto antibiótico-terapia como un tratamiento sintomático, ¿no? Para disminuir lo que son las molestias, la inflamación. Cuando nosotros tenemos una rinitis crónica que está presente más de 2 meses en un paciente, que ya le ha dado el tratamiento médico, pero aún así no responde, no mejora, este paciente va a ser candidato para hacerse el tratamiento quirúrgico, ¿no? Es necesario que el doctor a cargo de esta patología es el otorrinolaringólogo, ¿no? Su área es justamente todo lo que es fosas nasales. Él va a entrar a una cirugía endoscópica nasosinusal, ¿no? Va a entrar y va a drenar, ¿no? En caso de que haya mucha acumulación de pus,
o el líquido se haya encapsulado y justamente esté obstruyendo el seno paranasal, ¿no? Y justamente por eso no se puede, el paciente no puede sanarse, toma remedios, no puede sanarse. Nuestro último peldaño para el tratamiento vendría a ser la cirugía, ¿no? Que es la cirugía endoscópica nasosinusal, que la hace el otorrinolaringólogo, y él es el encargado de justamente darle una solución a esta rinocinositis crónica. ¿Cuáles van a ser las complicaciones, ¿no? En caso de que mi paciente no tome sus remedios o sea sobreinfectado con alguna otra bacteria, ¿no? Ustedes saben que cualquier tipo de infección, tanto viral como bacteriana, tiene el riesgo de sobreinfectarse, ya sea con otra bacteria o ya sea con un virus, ¿no? Ya sea microorganismos combinados. El caso de la rinocinositis, si se complica, me va a dar dos tipos de complicaciones, orbitarias, ¿ya? Y las intracraneales. ¿Por qué es importante hacer un adecuado diagnóstico de esta patología y justamente dar un tratamiento de acuerdo al protocolo? Porque las complicaciones que van a surgir en caso de que realmente el paciente no haya tomado ningún tipo de medicación, no se haya cuidado, se haya subinfectado, son complicaciones bastante graves, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, que las complicaciones orbitarias son más presentes cuando tengo infección del seno etmoidal, ¿no? Los senos etmoidales son senos chiquititos, ¿ya? Son de 8 a de 6 a 10 en realidad, que son justamente van a estar en la raíz de la nariz, ¿ya? Estas, si tienes tú una rinosinusitis del seno etmoidal y se complica, lo que vas a tener como nueva patología va a ser una celulitis periorbitaria, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, acá, la primera paciente, esta es una foto real de una paciente con una celulitis periorbitaria. Como ustedes saben, la celulitis es la infección del tejido celular subcutáneo, ¿no? Que puede ser también por una bacteria saprófita de esa área o una sobreinfección, y podemos ver cómo ha ido aumentando de volumen, ahorita está eritematoso, el párpado al estar inflamado ha caído, está produciendo una ptosis palpebral, ¿verdad? Y probablemente a esta paciente le duele muchísimo, ¿no? Porque obviamente aquí hay colección purulenta. Nuestra segunda complicación orbitaria que vamos a encontrar va a ser el absceso subperióstico, ¿no? Es un absceso que va a estar justamente por encima del periósteo y es bastante también serio. El absceso orbitario, que es como este niño que vemos aquí, ¿no? Aquí tenemos la foto real y abajo tenemos la TAC. Acá pueden ver, por ejemplo, cómo el ojo, desde mi lado es el ojo izquierdo, ha presentado un absceso que justamente ha tomado todo el tejido celular subcutáneo de la cavidad orbitaria. El ojo, si se fijan, está desviado, ¿no? Más o menos está saliéndose de la cavidad orbitaria, y el paciente tiene una inflamación de lo que vendría a ser párpado superior, párpado inferior, ¿no? Con desviación de la mirada, probablemente, y justamente esto que va a causar este absceso orbitario tiene un riesgo elevado de ceguera. ¿Por qué? Porque justamente está moviendo las estructuras orbitarias que puede llegar a una ceguera irreversible, ¿no? Incluso después, si se hace algún tipo de tratamiento, drenaje o lo que sea, es muy probable que ya ese paciente no recupere la visión. Y por último tenemos una trombosis del seno cavernoso, que también es una complicación muy importante al momento de no hacer un tratamiento oportuno. En las complicaciones intracraneales, que también es una complicación bastante seria, tenemos la meningitis, ¿no? Ustedes ya deben saber que la meningitis es la infección de las meninges, ¿no? Las meninges justamente son membranas, capas que cuidan todo lo que es el sistema nervioso central y la médula, ¿no? Existe la posibilidad de tener una meningitis en caso de que tú tengas una rinosinusitis que no hayas curado, ¿no?
tienes mayor probabilidad de tener una meningitis en caso de que haya una infección por el seno etmoidal o el esfenoidal. ¿Por qué? Porque el esfenoidal está en contacto, está en estrecha relación con las meninges, ¿no? Y por un tema de propagación, podemos hacer un contagio a las meninges. La segunda complicación intracraneal vendría a ser un absceso epidural, ¿no? Que vendría a ser la segunda complicación intracraneal más frecuente con origen en el seno frontal. Justamente aquí, este absceso epidural es un absceso que va a existir entre la dura madre, que es la capa más externa de las meninges, ¿no? Y el periósteo del cráneo, ¿no? De la bóveda craneal. Aquí va a haber justamente un absceso, todo esto se va a formar pus, ¿no? Y es súper peligroso porque esta pus va a llegar a comprometer, a comprimir lo que es la corteza frontal y por supuesto que puede tener, más allá de que esta es una complicación muy seria, puede llegar a ocasionar un cuadro mucho más serio y de alta mortalidad. Todo lo que hemos visto es rhinosinusitis aguda, ¿no? Que es un cuadro que dura menos de 8 semanas. Vamos a ver ahora lo que vendría a ser la rhinosinusitis crónica. Esta crónica puede estar ocasionada por pólipos o sea, puede tener o no pólipos, ¿no? Lo que yo voy a explicar ahora es justamente una crónica causada por pólipos, ¿no? Estos pólipos van a ser formaciones benignas que crecen en la mucosa del seno etmoidal alrededor del cornete medio, ¿no? Como ustedes saben, tenemos 3 cornetes, uno superior, uno medio y uno inferior. Estos pólipos van a nacer justamente de lo que vendría a ser el seno etmoidal y se van a proyectar y van a estar alrededor del cornete medio. ¿Por qué aparecen estos pólipos? Estos pólipos van a aparecer por mecanismos inflamatorios crónicos, como ser la infiltración de eosinófilos en la mucosa nasal y también por fenómenos alérgicos. Entonces, un paciente, por ejemplo, que tiene constantemente alergia, es un paciente que le puede tener alergia al pelo de gato, le puede tener alergia a cierta comida, le puede tener alergia a cierto clima, es más propenso justamente a desarrollar este tipo de pólipos, ¿no? Porque los fenómenos alérgicos van a llevar a estados inflamatorios crónicos que van a llevar a la larga el desarrollo de estos pólipos. ¿Qué síntomas van a presentar la presencia de pólipos en el paciente? ¿No? Acá podemos ver, esta es una fotografía real, donde aquí al fondo de la fosa nasal, llegando casi a la base, vamos a ver la presencia del pólipo. Acá esto, por ejemplo, se tendría que ver de manera, no se tendría que ver ningún tipo de obstrucción, ¿no? Se tendría que ver como una cueva. Pero aquí ha habido sí, indudablemente, crecimiento de pólipos y justamente esto es lo que obstruye el paso de la vía aérea, ¿no? Por eso dice que hay una obstrucción nasal, hay una rinorrea, el paciente va a presentar moco, ¿no? Porque hay una hiperproducción de esto por la estimulación de estas glándulas. Vamos a tener hiposmia, el paciente va a disminuir su sensibilidad del olfato porque está obstruida la vía. Entonces, al estar obstruida la vía, no va a haber el espacio suficiente para que el paciente pueda captar el olfato a través de los filetes nerviosos del bulbo olfatorio, ¿no? Pero este paciente, al presentar estos pólipos, no va a tener estornudos ni prurito nasal. Justamente por este detalle es que el paciente no va a consulta, ¿no? Simplemente lo toma como, bueno, una molestia nasal, de vez en cuando se le tapa su nariz, no huele muy bien, pero no le pica y no hay estornudos. Entonces no lo incomoda al paciente, por lo tanto no acude a consulta. El diagnóstico de estos pólipos va a ser, puede ser por una rinoscopía o una endoscopía nasal. La rinoscopía justamente nos va a ayudar, como en esta imagen, entramos con el rinoscopio y vamos a evidenciar de manera muy fácil los pólipos.
¿no? Si hacemos una endoscopía nasal, de igual manera. Vamos a ver justamente unas masas blandas, semitransparentes, móviles y translúcidas con aspecto de granos de uva. Pero, de igual manera, mi examen de elección, mi gol estándar, va a ser la TAC, ¿no? La TAC, sin duda alguna, es un estudio que nos ayuda muchísimo en estas patologías porque son estructuras muy pequeñas, con muchos detalles, y que con la TAC pues, nos va a dar un diagnóstico mucho más fidedigno. Acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Los senos paranasales, perdón, los paranasales maxilar, maxilar derecho, maxilar izquierdo, y aquí podemos ver cómo del cornete medio justamente nacen estas lengüitas que vendrían a ser los pólipos nasales, ¿no? Esto no tendría que existir en una práctica, pero acá podemos evidenciar la presencia de ambos pólipos nasales de ambos lados. ¿Puede ser que tengas un lado? Sí, puede ser, pero generalmente siempre es simétrico. Si sale en el lado derecho, te va a salir en el lado izquierdo. Vamos a también, es importante preguntar a mi paciente si tiene asma, ¿no? Y si tiene intolerancia a las aspirinas. ¿Por qué? Porque justamente la aspirina y el asma tienen una cadena de activación de ciertos mecanismos inflamatorios que van a estimular esta área, causándome la formación de pólipos, ¿no? Va a estar justamente asociado a la poliposis nasosinusal, que forman la triada del ASA, que es una triada de una patología, y en caso de que esté asociado al asma, va a entrar dentro del concepto de la enfermedad de Vidal. El tratamiento de estos pólipos nasales, vamos a ver que podemos tener dos tipos de abordajes. El abordaje médico y el abordaje quirúrgico. El abordaje médico se va a dar por estos corticoides tópicos, que es como les decía antes, como estos tipos de spray, ¿no? Que justamente van a ayudar a disminuir la inflamación, y oral también se puede dar en pastilla vía oral, ¿no? Una dexametasona, que también va a disminuir la inflamación sistémica. Y en casos, vamos a usar el tratamiento quirúrgico en pacientes que tengan una obstrucción de las fosas nasales que esté impidiendo la respiración y le esté bajando la calidad de vida a mi paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esta obstrucción de las fosas nasales por estos pólipos va a generar que mi paciente, por ejemplo, no pueda dormir bien, porque mi paciente se va a echar, se va a dormir, y una vez concilia el sueño, va a tener sensación de ahogo y se va a levantar arrebatado porque no entra aire. Entonces va a empezar a respirar por la boca, y tanto la calidad de descanso va a estar afectada y también la calidad de la respiración, porque nosotros respiramos por la nariz, no respiramos por la boca, ¿no? En casos de plan B, obviamente puedo respirar por la boca, pero idealmente tiene que respirar por la nariz. Entonces, en estos casos que realmente ya está afectando la calidad de vida del paciente, podemos entrar a una cirugía donde se haga la remoción de estos pólipos y se libere las fosas nasales, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? Si tienen, con gusto eh, les respondo. Si quieren que repita algo, si algo les ha llamado la atención. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta. Dime. Eh, de- de- ¿Es normal que la rinosinusitis pueda evolucionar durante un promedio, digamos, de 2 o 3 años? Ya que cuando hablan en la literatura más de 3 meses, ¿es eso factible o no? Sí, sí, sí. Eso entraría dentro de la clasificación de una sinusitis crónica, ¿no? Que ha tomado más de 3 meses la evolución. Claro, si el paciente no ha habido ningún tipo de estudio ni de tratamiento, esa patología puede seguir años, ¿no? Y se puede acentuar justamente en épocas estacionales, por ejemplo, de la primavera, como hay mucha gente es alérgica al polen, ¿no? Y si tú tienes esta patología de manera crónica, en estas épocas del año
se va a exacerbar mucho más tu sintomatología. ¿No? Y probablemente con el tiempo, pues también, si pasan muchos años con esta patología, cuando se trate, probablemente ya haya la presencia de pólipos, ¿no? Justamente la rhinosinusitis crónica puede ser con o sin pólipos. Sin pólipos es cuando ha habido un periodo corto, ¿no? Unos 6 a 8 meses hasta un año, y la presencia de pólipos aumenta en relación a cuánto tiempo tú has estado con esta patología sin hacer nada al respecto, ¿no? Porque justamente los pólipos se van a ir formando por una hiperestimulación del proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, si vas 2, 3 años con estos cuadros, es muy probable que pueda ya haber un poco de, o sea, los principios de formación de unos pólipos por una constante estimulación inflamatoria. ¿No? Sí es posible que de 3, 2, 3 años, sí estemos bajo un cuadro crónico, sin duda. Ok, doctora, gracias. Súper. ¿Consulta, chicos? Y, doctor, una pregunta. En el caso de una rinoceronte, por caso que sea fúngica, en el tratamiento, ¿cómo vamos a ver? Y también si se va a tener un tipo de cuidado especial con este tipo de pacientes. Ya, estos de tipo fúngica, justamente nosotros necesitamos darle tratamiento antifúngico, ¿no? Lo que se usa con más frecuencia es la anfotericina B, ¿no? Que es un antifúngico bastante fuerte. Generalmente esto se usa en Aspergillus y en alérgica, porque si tú te sobreinfectes con un hongo, en realidad tienes que tener la inmunidad muy baja, ¿no? Entonces, si tú tienes una inmunidad baja, muchos hongos en realidad son bastante oportunistas y van a aprovechar el momento de proliferar en lugares donde tengan acceso. En estos pacientes hay que hacer el debido control de la enfermedad previa, ya sea diabetes, ya sea VIH, ya sea cualquier enfermedad de base que está haciendo que el paciente esté con inmunidad deprimida. Y para el hongo específico como tal, le puedo dar la anfotericina B, ¿no? Que es un antifúngico bastante fuerte que se usa con mucha frecuencia en realidad también en lo que es la práctica médica. Cuando nosotros hablamos de hongos, sí tenemos en cuenta lo que es la anfotericina B, que puede ser en vía oral, ¿no? Damos vía oral para que sea para que tenga un mejor espectro en cuanto al tratamiento, ¿no? Pero sí se da sí o sí un antifúngico, ¿no? Podemos combinar si es que el paciente tiene riesgo de infectarse con alguna bacteria, ¿no? Con un amófilos, con un neumococo, puedo combinar con lo que vendría a ser un antibiótico. Puedo darle lo que es la amoxicilina, puedo darle amoxicilina y amoxiclavulánico. En caso de que mi paciente tenga una alergia a las penicilinas, porque hay mucha gente que tiene alergias a las penicilinas, yo le doy acitromicina, ¿no? Para que en el caso de que realmente haya riesgo de sobreinfección, hago cobertura tanto del hongo como de la posible bacteria que pueda llegar a proliferar también, y por supuesto, mejorar el cuadro, ¿no? Hay tipos de pública que podemos hacer una evacuación quirúrgica, ¿no? Que ya el hongo ha hecho ha ido con mayor penetración al campo nasal y ya ni los antifúngicos como remedio nos va a servir. Entonces, en ese caso, yo le voy a entrar de manera quirúrgica, ¿no? Y tengo que darle la fotericina B, pero ya de manera intravenosa, ¿no? Y tengo que hacer un debridamiento quirúrgico. Yo entro a las fosas nasales, paso a fotericina B por vía endovenosa, ¿no? Para que haya una mejor cobertura, una mejor absorción, y debrido esta área tomada por el hongo, ¿no? Porque el hongo también es bastante agresivo en pacientes inmunodeprimidos y el hongo, al ser una área donde está muy cerca del cerebro, puede llegar sin duda alguna hasta meninges, ¿no? Y ya causar un cuadro bastante muy complicado, ¿no?
Entonces sí se tiene que hacer un debido protocolo oportuno en caso de la presencia de hongos, sobre todo con fotericina B, y si es necesario y amerita hacer un debridamiento quirúrgico. Sí, doctora, gracias. Super. Chicos, ¿alguna otra consulta o pregunta? Ok, vamos a empezar entonces con lo que es la otitis media, que es nuestro segundo tema. Les voy a dar un pequeño recordatorio de lo que es la anatomía del oído, porque es importante que ustedes entiendan, ¿no? El oído se va a dividir, acá vemos, en tres porciones, ¿no? Un oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo se va a componer con lo que es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio se forma por lo que es la membrana timpánica, los huesecillos, ¿no? El martillo, yunque y estribo, que son los huesecillos más pequeños. Esto va a estar dentro de lo que es la caja timpánica y las celdillas mastoideas, que es esto de que ven aquí, esto es como queso o como esponja, ¿no? Estos huequitos, que justamente pertenece a la porción mastoidea del hueso temporal, ¿no? Y en el oído interno lo que vamos a tener va a ser la cóclea, que es este como un caracol, el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares, que son tres. Uno lateral, uno anterior y otro posterior. Justamente en este órgano es donde va a venir a desembocar el nervio vestíbulo coclear, que es el nervio que nos va a ayudar para el tema de la audición. Aquí en la porción media del oído medio, vamos a ver la trompa de Eustaquio, ¿no? Esta trompa de Eustaquio nace en lo que es el oído medio y va a desembocar en la nasofaringe, ¿ok? Dicho esto, vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es la otitis media? Esta otitis media es justamente como les decía aquí, vamos a ver todo lo que es el oído medio, por eso se llama otitis media. Esta otitis media, lo que vamos a ver en el día de hoy, es aguda y crónica, ¿no? Para que vean la diferencia. En la aguda, vamos a decir que es la infección que es una infección aguda de la mucosa que tapiza las cavidades del oído medio, que en condiciones normales estas cavidades del oído medio son estériles, que quiere decir que no hay ningún tipo de bacterias, ¿no? Ni de microorganismos. ¿Cuáles van a ser los gérmenes, más habituales que van a generar este tipo de infección? Por sobre todo va a estar el más común, tanto en adultos como en niños, sobre todo en niños, es el estreptococo pneumoniae, ¿no? Este es el agente que va a tener mucha relación con la otitis media aguda y la sinusitis. El segundo microorganismo que vamos a ver presente es el Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis, que si ustedes se dan cuenta, estos agentes son muy parecidos a los agentes que hemos visto de la anterior patología de la rinoceros. ¿No? Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo tenemos, este es un oído normal, tenemos el tímpano, ¿no? La membrana, esta es la membrana timpánica, que en la otoscopía, yo voy a ver la membrana timpánica, les voy a mostrar imágenes más adelante. Tenemos los huesecillos, tenemos el yunque, el martillo y el estribo, ¿no? Son los tres huesecillos de la cadena osicular. Y vamos a tener aquí abajo lo que es la trompa de Eustaquio, ¿no? Cuando nosotros tenemos una infección, una otitis media, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener alguna bacteria, como decíamos, el estreptococo, el Haemophilus moraxella. Esta bacteria va a producir pus. Todas las bacterias producen pus. Solo las bacterias, chicos. El virus nunca va a producir pus. Es bacteria. ¿Ok? Entonces, si usted ve en alguna herida, en algo, pus quiere decir que hay una bacteria que está colonizada, ¿no?
En este caso, como vemos en la imagen, en la caja timpánica, vamos a ver la presencia de pus. Esta pus va a hacer que el tímpano esté abombado, ¿no? Por la colección purulenta que va a haber. Este tímpano abombado va a generar muchísimo dolor y malestar. ¿Por qué? Porque la membrana timpánica es un órgano muy inervado, no es un órgano demasiado sensible. Entonces, si está justamente abombado por la presencia de pus, va a generar un dolor bastante incómodo. También vamos a ver que estas cadenas de huesecillos no se van a poder mover. Porque, ¿cuál es la función de la cadena de los huesecillos? Es justamente transmitir la onda sonora captada por la membrana timpánica, ¿no? Captada por la membrana timpánica es transmitir la onda sonora y pasar al oído interno. En cambio, si yo tengo aquí pus, estos huesecillos no se van a poder mover, ¿no? Entonces va a haber un compromiso también de la audición. Lo más común, porque nos puede dar lo que es la otitis media, es justamente por este elemento que se llama trompa de Eustaquio. Como yo les decía, la trompa de Eustaquio desemboca en la nasofaringe, ¿no? En la parte, en la primera porción de la faringe. La faringe tiene tres porciones: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. En la nasofaringe va a desembocar la trompa de Eustaquio. Cuando nosotros tenemos alguna infección en vías respiratorias altas, ¿no? En la garganta, en las amígdalas, como tiene una estrecha comunicación, es muy posible que esta infección, este agente, este microorganismo, pues tome el camino de la trompa de Eustaquio y me genere la infección en el oído medio, ¿no? ¿Por qué es más común la otitis media en los niños que en los adultos? Porque en los niños, como ustedes pueden ver en la imagen, esta trompa de Eustaquio es prácticamente horizontalizada. Entonces, el paso de los microorganismos es más fácil, ¿no? El movimiento, el transporte, la migración que va a ocurrir es más factible, a diferencia que ocurre en el adulto. Cuando nosotros ya maduramos y termina la formación de estas estructuras, vemos que la trompa de Eustaquio ya no es horizontal, sino es oblicuo, ¿no? Y al ser oblicuo, justamente permite un stop, permite que el microorganismo que estaba yendo, pues por un tema igual de gravedad y por una incomodidad en la estructura, no llega al objetivo. A diferencia que en los niños sí, porque como es horizontal, es mucho más fácil para el microorganismo migrar. Entonces, por eso es más común, por ejemplo, en niños de 6 meses a 3 años de edad. Se dice incluso que todos los niños en estos rangos de edad han tenido por lo menos un episodio de otitis media aguda, ¿no? Y el paciente es muy doloroso para el bebé, hay mucha irritabilidad y es bastante común en niños esta patología, no así en adultos. Vamos a ver que la otitis media va a tener dos fases, una fase de colección y una fase de otorreo. La colección va a ser justamente el proceso en donde la bacteria va a producir una cantidad abundante de pus. Por eso dice aquí que es un acúmulo de contenido purulento en el interior de la caja timpánica. Entonces, por ejemplo, estas dos imágenes que se ven aquí son imágenes de otoscopía, ¿no? El otoscopio es igual, es un instrumento que tengo una lupa de un lado y una linterna al otro lado. Entonces yo entro por el pabellón auricular, paso el conducto auditivo externo y voy a poder ver justamente todo esto rojo que ven aquí en la membrana timpánica. Obviamente esta membrana es una membrana enferma, así no luce una membrana timpánica normal. Acá podemos ver, esto corresponde a la fase de colección, ¿no? Aquí ya se está formando la pus y esto ya está abombado, ¿no? Aquí ya tenemos eritema, edema, es como un globo que ya está por reventar. Esto va a producir en mi paciente una otalgia intensa pulsátil. ¿Qué es otalgia? Dolor auricular. Dolor auricular.
Hipoacusia, como les decía, como los huesecillos van a estar nadando en pus, no van a permitir una expansión de la onda sonora apropiada, por lo tanto el paciente no va a escuchar de manera apropiada y eso se llama hipoacusia. Va a haber fiebre porque hay pus, hay bacteria y hay un malestar general. En los niños también se va a acompañar, aparte de toda la sintomatología que ya estamos viendo, vamos a ver en niños náuseas y vómitos. En la otoscopía, como les decía, vamos a ver un tímpano abombado, enrojecido y que está con pus. En la segunda fase de la otitis media aguda, en la fase de otorrea. ¿Qué es la otorrea? Es la salida de líquido por el conducto auditivo externo. Otorragia es salida de sangre, específicamente de sangre por el conducto auditivo externo. La otorrea es la salida de líquido. Puede ser purulento, puede ser purulento. Puede ser líquido seroso también, líquido hialino también. Simplemente hace referencia a la salida de líquido, ¿no? Entonces acá vemos que la salida de material, en este caso purulento, y otorragia. Va a haber pequeño sangrado. ¿Por qué? Porque esta membrana se ha roto, ¿verdad? Se ha roto, está drenando el pus, la pus, y como se ha roto va a haber sangrado. Entonces va a haber otorragia. ¿Qué quiere decir que dice acá hay una mejoría clínica con el cese de la otalgia? Chicos, cuando ustedes tengan un absceso, porque esto es un absceso, ¿no? Esto es un absceso del movido, ¿no? Aquí hay pus. El pus es la colección purulenta en una cavidad cerrada. Eso es un absceso. Absceso, la ley en la medicina es absceso drenado, absceso curado. Cualquier tipo de absceso. Si usted tiene absceso en el estómago, en el pie, en la uña, en la cara, en donde sea, cualquier absceso que ustedes lo drenan, o sea, sacan el pus de este compartimiento cerrado en donde estaba, listo, ese absceso se sanó. ¿Por qué? Porque dreno el pus, porque el pus es caldo de parabacterias, para que las bacterias sigan proliferando y sigan creciendo. Entonces, si ustedes drenan ese pus, justamente la bacteria no va a tener el medio para seguir proliferando. Obviamente hay que acompañar con antibióticos, ¿no? Pero aquí respeta la regla, por eso dice que hay una mejoría clínica una vez que revienta y drena el pus, va a haber una mejoría clínica. ¿Por qué? Porque estamos drenando el absceso, ¿no? Y al drenar el absceso va a disminuir la otalgia, que hemos dicho, la otalgia es dolor auricular. Entonces yo dreno el absceso y va a haber una mejoría clínica, ¿no? La ley, eso es ley, chicos. Absceso drenado, absceso curado, en cualquier parte del cuerpo. ¿No? Que es justamente lo que ocurre aquí, ¿no? En las dos imágenes. Ahí se está por reventar y este ya reventó y se drena el pus. El diagnóstico va a ser por otoscopía, ¿no? Por la visión directa del abombamiento de la membrana timpánica, ¿no? Esto, por ejemplo, todo lo que ven aquí como una membrana transparente, la membrana timpánica, esto que ven aquí al medio es el manubrio del martillo, uno de los huesecillos que están adentro, ahí están los huesecillos, ¿no? Acá el diagnóstico se va a dar porque el paciente va a decir que tiene dolor, que le sale líquido, que no escucha bien, que le puede llegar a doler la cabeza, que puede tener algún otro tipo de malestar. Ya tengo la clínica. Entonces yo con el otoscopio ingreso para ver membrana timpánica. Esta membrana timpánica va a estar engrosada, hiperémica, va a estar roja y va a ser inmóvil. ¿Por qué? Porque esta membrana en realidad se tiene que mover como una sábana cuando la extiendes, ¿no? Mueves la sábana, así se tiene que mover la membrana timpánica cuando funciona. Cuando está infectada o cuando está con un proceso inflamatorio, esa membrana va a estar inmóvil. Por eso hay hipoacusia, por eso el paciente no puede escuchar bien, ¿no? Entonces, con todos estos datos, tú confirmas el diagnóstico, ¿no? La sospecha diagnóstica la confirmas con otitis media aguda. ¿Qué tratamiento le voy a dar a mi paciente? Al paciente le voy a dar un tratamiento antibiótico
porque está causado por bacterias, ¿verdad? Entonces le voy a dar la antibioticoterapia sistémica empírica de amplio espectro. ¿Por qué de amplio espectro? ¿Qué quiere decir amplio espectro? Que haya cobertura de muchos microorganismos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito cuidar que no suceda ningún tipo de complicación. Entonces le voy a dar un remedio que le pegue a bichos que estén cerca y que me puedan causar cualquier tipo de, pues de complicación, ¿no? El remedio que usamos más seguido es la amoxicilina. Usamos también amoxicilina más ácido clavulánico. Y en caso de que mi paciente sea alérgico a las penicilinas, no porque estas dos son penicilinas, las primeras, en caso de que tenga alergia, lo que yo voy a hacer es darle acitromicina, ¿no? Acitromicina o claritromicina. En caso de que la membrana timpánica ya se haya perforado, se haya roto, yo le voy a dar antibiótico tópico en gotas al oído, ¿no? Porque justamente de esa manera estoy protegiendo y preservando de que no hay una infección. ¿Por qué? Porque va a haber una comunicación entre el conducto auditivo externo y el conducto auditivo medio, ¿no? Porque la membrana timpánica está en el medio de estas dos estructuras. Si yo rompo esa membrana timpánica, es como que yo abro la puerta de mi casa y estoy vulnerable al medio externo, ¿no? Entonces, se le da a mi paciente gotitas en antibiótico para que ella se pueda poner y a medida que se va regenerando la membrana timpánica no haya una infección polimicrobiana, ¿no? No haya riesgo de algún tipo de infección. Estos OMAs recurrentes, ¿qué significa OMAs recurrentes? Otitis media aguda, ¿ya? Así se abrevia siempre. OMA es otitis media aguda. En pacientes que tienen constantemente esta otitis media aguda, se va a indicar lo que es la miringotomía, ¿no? ¿Qué es la miringotomía? La miringotomía es como una comunicación entre lo que vendría a ser la trompa de Eustaquio, ¿no? Con drenajes transtimpánicos y una adenectomía. Se va a sacar lo que son las amígdalas palatinas, ¿no? Que están muy cerca de donde concluye la trompa de Eustaquio. Entonces, nosotros vamos a hacer un drenaje para justamente, como les decía, drenar la posibilidad de pus que hay ahí, ¿no? Si es que tengo una otitis media que le doy remedio y no sana, y no sana, y no sana, es porque justamente va a haber algún tipo de, o sea, alguna colección mínima de pus que sigue siendo medio de multiplicación para la bacteria y por eso recurre esta patología en mi paciente. Entonces le hago esta miringotomía, que es un drenaje transtimpánico, que justamente me va a ayudar a drenar cualquier tipo de pus que haya quedado para que ya no ocurra nuevamente de estos cuadros, ¿no? Y por último, vamos a tener lo que es la otitis media crónica, ¿no? Hemos visto la aguda, ahora vamos a ver la crónica. La crónica es la misma, es una inflamación crónica del oído medio que va a generar un cuadro de otorrea purulenta crónica o recidivante. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a tener constantemente salida de pus por el oído, va a ser una pus fétida y recidivante. O sea, constantemente está drenando pus por el oído, ¿no? O sea, hacia afuera. A diferencia de lo que es la otitis media aguda, en la crónica no va a haber otalgia, no va a haber dolor auricular, pero sí va a haber una hipoacusia variable. En la aguda había hipoacusia, que es la disminución de la audición, pero poca. En cambio aquí sí puede ser variable, puede ser que haya poca o como puede ser que el paciente haya perdido la audición de ese lado, de ese oído, ¿no? Del oído comprometido. En la crónica vamos a ver que existen dos tipos de formas clínicas. Tenemos la otitis media crónica simple, supurativa o benigna, y el colesteatoma, ¿no? El colesteatoma también se conoce como otitis media crónica colesteatomasa.
colesteatomatosa, perdón. Entonces, tenemos este tipo de, de formas clínicas que se presentan en la otitis media crónica. Su vía de propagación, al igual que la aguda, va a ser la tubárica, ¿no? Por la trompa de Eustaquio, o la trompa que comunica la esofaringe con conducto auditivo, conducto auditivo medio, ¿no? Con el oído medio. Y también va a estar en relación con las posibles infecciones del tracto respiratorio superior, justamente por esa relación de estructuras que hay. Si yo estoy mal de la garganta constantemente y no me curo, es muy posible que ese germen, por medio de la trompa de Eustaquio, migre al oído y me genere una otitis, ya sea aguda o ya sea crónica. En la otitis media crónica simple, supurativa o benigna, ¿no? Esta se llama benigna justamente porque no va a producir ningún tipo de complicación que va a invalidar a mi paciente. Pero, por supuesto, que es incómodo para el paciente que todo el tiempo esté saliendo pus de su oído, ¿no? Este tipo de patología es una inflamación crónica y disimulante de la mucosa del oído medio. No hay osteólisis de sus paredes. ¿Qué quiere decir la palabra osteólisis? Destrucción de los huesos. Osteo es huesos y lisis es destrucción. No hay osteólisis de las paredes del auditivo medio, ¿no? Del oído medio. A la otoscopía se va a evidenciar una perforación central, ¿no? La membrana timpánica va a estar perforada, va a haber la expulsión del pus, pero de manera crónica, constante, ¿no? En la aguda puede llegar a terminar. En realidad, la aguda tenemos una fase que era la edematosa y la otra que era ya la supurativa, ¿no? Que revienta. Y si tú no te curas, vas a quedar en esa fase que era aguda, va a progresar en crónica, donde constantemente va a haber la supuración de pus, ¿no? Por eso dice que dentro de las causas tiene que haber la existencia previa de una perforación timpánica como secuela de un traumatismo o como secuela de una otitis media aguda, cualquiera de los dos. Los episodios de infección y de otorrea se relacionan con la entrada de agua en el oído. Pacientes, por ejemplo, que hacen mucha natación y que no se ponen los tapones auriculares y que tienen un antecedente de otitis media aguda, tiene mayor probabilidad de generar este cuadro que se vuelva crónico, ¿no? Porque la entrada de agua al oído va a debilitar la membrana timpánica que ya está debilitada por el proceso agudo previo y va a romperla en el centro y va a haber la expulsión del pus, ¿no? Este cuadro va a estar producido por Pseudomonas, que es una bacteria, ¿no? Por gram negativos, y por el Staphylococcus aureus. El tratamiento que le voy a dar a mi paciente que presenta esta patología, le voy a dar antibióticos, ¿no? Porque está causado por bacterias, entonces le doy antibióticos, tanto de manera local como de manera sistémica. Le puedo dar gotas que sean directamente al oído, o le puedo dar vía oral para que tenga una cobertura sistémica. Y si luego de 6 meses que no hay drenaje de pus, puedo realizar una timpanoplastía. ¿Qué significa timpanoplastía? Plastía es reconstruir, ¿ya? Entonces, si en 6 meses mi paciente no ha vuelto a presentar episodios de drenaje de pus por el oído, lo que yo voy a hacer es, voy a reconstruir la membrana timpánica, ¿no? Eso se llama timpanoplastía. Voy a reconstruir la membrana timpánica. ¿Y por qué lo voy a hacer ahora? Porque ya ha habido 6 meses donde no ha habido pus, por lo tanto, no ha habido ningún tipo de infección bacteriana. Ese tejido puedo asumir que ya está sano, ¿no? Está libre de infección, por lo tanto, hago mi timpanoplastía, ¿no? Hago la reconstrucción del tímpano para que mi paciente pueda volver a la normalidad auditiva. El segundo, la segunda manifestación clínica de una otitis crónica se llama colesteatoma, ¿no? Este colesteatoma, como se fijan aquí en la imagen que les he puesto,
Aquí está la membrana timpánica y aquí atrás hay una estructura que me da impresión que se llama colesteatoma, ¿no? Aquí tenemos versus en este redondito una imagen normal, ¿no? Que tenemos membrana timpánica, huesecillos, y listo, esto es normal. Pero acá podemos ver cómo en la caja timpánica hay esta presencia de este colesteatoma, que es no es un tumor, ¿ya? No llega a ser como, no es un tumor, pero tiene un comportamiento pseudotumoral, ¿no? Porque si se fijan en la imagen, tiene bordes irregulares, tiene un crecimiento que no es simétrico, ¿no? Acá, por ejemplo, tiene el tamaño que de aquí. Entonces, tiene un comportamiento pseudotumoral, pero no es un tumor, ¿ok? Esto se va a dar por una inflamación crónica persistente, ¿ya? Va a ser un saco blanquecino compacto, que puede ser de 4 tipos. Puede ser un colesteatoma adquirido primario, adquirido secundario, un colesteatoma congénito, que el paciente haya nacido con este tejido hipertrofiado, digamos, ¿no? Con un aumento de lo que debería estar acá, y un colesteatoma iatrogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente recibió algún tipo de procedimiento médico que no se realizó de manera correcta y ocasionó una hiperestimulación inflamatoria en esta zona, causando el colesteatoma, ¿no? El colesteatoma, así es como se ve en la otoscopía, ¿no? Esta es la membrana timpánica y esto de aquí, esto blanco como calcificado, es el colesteatoma. Esta colesteatoma va a dar una clínica de otorrea crónica, o sea, va a haber secreción que va a salir por el oído, va a ser fétida y va a ser persistente. Tiene una hipoacusia intensa. Quiere decir eso que el paciente no va a escuchar por ese oído que va a presentar el colesteatoma, ¿no? Y va a presentar fístulas del conducto semicircular lateral, que son esos semicírculos que les conté empezando esta presentación, que está cerca del caracol, ¿no? Del oído interno. El diagnóstico se va a hacer por otoscopía y yo al revisar por el otoscopio voy a ver el tímpano perforado y voy a ver esta estructura, esta sobreestimulación, este tejido hiperinflamatorio que se ha ido formando por esta inflamación crónica, ¿no? Y voy a hacer rayos X, puedo hacer rayos X que me va a observar la masa densa de partes blancas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en estos casos? En estos casos, el tratamiento, a diferencia de la primera patología, no se va a dar remedios. Aquí va a ser directamente ya el paciente tiene que entrar a cirugía y se hace una timpanoplastia, ¿no? Como yo les dije, la timpanoplastia es la reconstrucción de la membrana timpánica con una mastoidectomía abierta o cerrada. Que la mastoidectomía es sacar todo lo que esos huesos de la porción mastoidea del temporal que están comprometidos y ya con una infección establecida, eso también lo voy a sacar. Ectomía es sacar, ¿no? Apendicectomía, todo lo que termina en ectomía es sacar, ¿ya? Es extraer. Entonces, si me dice una mastoidectomía, yo voy a sacar estas células mastoideas que están justamente en íntima relación con lo que es la cavidad timpánica para no dejar ningún rastro de una posible infección a futuro, ¿no? Justamente como dice aquí, el objetivo es evitar las complicaciones y preservar la audición del paciente, porque cuando hay un colesteatoma hay un alto riesgo de quedar sordo, ¿no? Del oído comprometido. Si se hace esta timpanoplastia en un momento oportuno, que todavía no hay un compromiso demasiado grande, es posible, no 100%, es posible recuperar la audición, ¿no? Que ya el paciente escuche mejor, tal vez no tan nítido, tal vez no tan fuerte, pero pueda recuperar cierto grado de audición. Dentro de las complicaciones, tanto de las agudas y de las crónicas, ¿no? Si es que yo tanto estoy con un cuadro agudo y no hago nada, se vuelve crónica y luego de esta crónica tampoco hago nada, van a haber complicaciones
complicaciones importantes, ¿no? Vamos a tener la mastoiditis y la laberintitis, ¿no? Cuando yo tengo un cuadro que ya está más de 2 semanas y luego está más de 2 meses, yo voy a sospechar de la existencia de alguna de estas complicaciones, ¿no? La mastoiditis, que es justamente, esta es la porción mastoidea del hueso temporal. Vamos a ver aquí estas celdas mastoideas, vamos a ver el aditus ad antum, tenemos aquí vendría a ser lo que es el oído medio, ¿no? Y en esta imagen se ve ya estas estructuras, todos estos huequitos que ven como de esponja, como de quesito, son justamente estas celdas mastoideas, ¿no? La complicación que me puede llegar a pasar es una mastoiditis, termina en itis, por lo tanto es infección. Va a ser esta desinfección de todos estos huequitos, van a estar con infección, ¿no? Con producción de pus. Y mi segunda complicación vendría a ser la laberintitis. La laberintitis va a ser la infección de este oído interno. La infección primero estaba aquí, ¿no? En el medio. No se hizo nada, el paciente no se curó, se sobreinfectó. La infección, por supuesto, que va a migrar. ¿A dónde va a migrar? A las celdas mastoideas, que son estos de acá. Esto se llama mastoiditis. Y a la siguiente estructura que va a estar más adentro, por así decirlo, que vendría a ser el oído interno causándome laberintitis. ¿Ya? En la mastoiditis vamos a ver que es la infección de la mastoides con osteólisis. ¿Qué quiere decir osteólisis? Que esto de aquí que ven como esponja es hueso al fin, ¿no? Porque es una porción del hueso temporal. Esta mastoiditis va a haber la infección y este hueso, que hay aquí, este hueso esponjoso que tenemos, va a empezar a destruirse, se va a degenerar y se va a perder, ¿no? Por eso dice que hay una infección de la mastoides con osteolisis. Es la complicación más frecuente de una otitis media aguda. Es más frecuente. O sea, ¿qué quiere decir? Un niño, porque la otitis media aguda, hemos dicho que es más común en niños, porque la trompa de Eustaquio es más horizontal. Entonces, si los papás no hicieron nada por la criatura y esa infección ha ido aumentando, pues es muy probable que me dé una mastoiditis, ¿no? Justamente aquí podemos ver cómo esta mastoiditis en la parte posterior, aquí está, todos tenemos, los podemos palpar justo debajo, o mejor dicho, detrás del lóbulo de la oreja, justo detrás de aquí, ¿no? Detrás de donde se pone el arete en la oreja, hay un hueso, ustedes se pueden palpar, ese es el hueso mastoides, ¿no? La porción mastoidea. Ahí es donde se va a infectar y se va a armar la mastoiditis, ¿no? ¿Qué va a presentar? Va a presentar lo que son el dolor, el eritema y el edema, ¿no? ¿Ven? Aquí ha habido un aumento en el volumen de esta área, un enrojecimiento y puede llegar a formarse un absceso, ¿no? Se puede formar un absceso. Esta mastoiditis en adultos también es habitual, pero es más frecuente en niños que en adultos. Puede ocurrir en ambos, pero más en niños, ¿ok? Y se ve justamente como vemos aquí, es una complicación. Y la laberintitis es, como les decía, esta es toda la estructura auditiva, tenemos el oído externo con el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, los huesecillos, la trompa de Eustaquio, la cóclea y el laberinto. ¿Qué va a pasar aquí? Esta laberintitis, que se conoce que es un término que muchos pacientes coloquialmente lo usan, siempre llegan a consulta diciendo tengo laberintitis, ¿no? Esto se va a dar porque tengo la membrana timpánica rota, ¿ya? Como les decía, va a haber una infección aguda. Esta infección aguda no ha tenido ningún tipo de tratamiento, por lo tanto va a aumentar, estos gérmenes van a migrar y se van a instalar en el laberinto. El laberinto es justamente, ¿por qué se llama laberinto? Porque parece un laberinto aquí, tanto en esta parte del caracol como en los conductos semicirculares, ¿no? Y ahí ya va a haber una infección establecida. Vamos a ver que la laberintitis
se van a presentar de dos maneras, una difusa y la otra con fístulas, ¿no? Vamos a ver que este caracol va a tener adentro de esto de aquí, que es de esto que es la cóclea y de los conductos semicirculares, va a ir eh, circulando un líquido que se llama endolinfa. Justamente esta endolinfa, ¿para qué sirve? La endolinfa va a servir para que el paciente tenga lo que es el sentido de dónde está la cabeza y cuáles son los movimientos del cuerpo, ¿no? Que eso se conoce como el vestíbulo, que va a controlar todo lo que vendría a ser cuando tú estás al borde del precipicio, justamente esta endolinfa, por varios estímulos nerviosos, va a mandar una onda al cerebro y les va a hacer justamente retroceder. ¿Por qué? Porque se ha visto en un punto de desequilibrio. Entonces, el cerebro recibe la orden y ustedes se mueven del precipicio, ¿no? Entonces, eso es lo que va a tener esta laberintitis, ¿no? Por eso dice en la inflamación de las estructuras endolaberínticas, ¿no? De la endolinfa. Esta laberintitis difusa puede ser de dos tipos, puede ser de tipo serosa y de tipo purulenta, ¿no? En la tipo serosa no va a haber pus, pero hay vértigo. ¿Qué es el vértigo? Es cuando el paciente se encuentra en desequilibrio, ¿no? Él está caminando recto, pero él piensa como caminan los borrachitos, ¿no? Caminan de un lado al otro, ¿por qué? Porque el trago justamente inhibe este centro vestibular y el paciente no tiene equilibrio, ¿no? Eso es el vértigo. El nistagmo, ¿qué es el nistagmo? El nistagmo es el movimiento de las pupilas, que pueden ser un movimiento vertical o un movimiento horizontal, solo las pupilas, ¿ya? Y también está la laberintitis, la serosa va a estar en relación y se va a asociar con la hipoacusia, va a haber disminución de la audición. La laberintitis purulenta va a estar causada por gérmenes piógenos. Piógenos quiere decir que producen pus. También va a presentar lo que es el vértigo espontáneo y el nistagmus paralítico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre nistagmus irritativo y nistagmus paralítico? El irritativo es que la pupila del lado afectado se va a mover de aquí para allá, y el nistagmus paralítico es cuando un lado se va a mover y el otro no, independientemente si está afectado el lado derecho o el lado izquierdo, ¿ya? Ese es el nistagmus. El nistagmus es el movimiento involuntario de las pupilas. Muchas veces está relacionado también este nistagmus al estrés, ¿no? Alguien cuando está muy estresado, su ojo baila, ¿no? O también cuando está con mucha seriedad o está con un momento de mucha presión, ¿no? También hay un nistagmus. Pero si el paciente está con asociación de poca audición, de dolor de cabeza, ¿no? Aquí como este paciente, por ejemplo, ve que se está agarrando a las paredes, está con desequilibrio, y también aquí este paciente se está agarrando el oído, ¿no? Le está doliendo, ¿por qué? Porque hay pus, y la pus siempre va a doler, ¿ok? En la laberintitis con fístulas del oído interno, ¿qué va a pasar aquí? La infección ha sido tan grande que va a haber una fístula, o sea, una comunicación entre una cavidad y otra, ¿no? Eso es una fístula. Estas van a ser secundarias a un colesteatoma, ¿no? El colesteatoma, como era esa masa pseudotumoral, va a ir creciendo y va a ir justamente formando fístulas, formando comunicaciones entre una estructura y otra. Se localiza en el conducto semicircular lateral, va a presentar episodios de vértigo y van a haber mareos inducidos por los movimientos de la cabeza o ruidos intensos, ¿no? Estos pacientes, por ejemplo, cuando se agachan a recoger algo o alzar algo, cuando se incorporan, ¿no? O sea, se agachan y luego se ponen de pie, van a sentir un mareo, ¿no? Van a ponerse de un lado o del otro. O también cuando escuchan ruidos intensos, ¿no? Cuando ponen música a todo volumen, o suena alguna alarma, o alguna bocina muy fuerte,
estos pacientes van a sentir mareos, ¿no? Está relacionado con las laberintitis con fístulas del oído interno. Súper. Okay. Entonces, ¿tienen chicos alguna duda, alguna consulta? Disculpe, sería Perdón, tan buenas amable, noches. doctora. Ya, sí. Buenas Sí, noches, perdón. ¿sí? Em, las clases, ¿verdad? Que son grabadas. Perdón, no viene la primera clase y quería saber eh, si cuándo las van a subir o cómo podemos acceder a ellas. Ya, sí están grabadas, pero yo se las voy a pasar a los organizadores. Tendrías que chequear con ellos cuándo te las podrían proporcionar, pero sí han quedado grabadas y ellos ya tienen acceso porque está en la nube de Zoom. Entonces, podrías tal vez comunicarte con ellos. Yo no tengo, no me han indicado a mí nada de eso, pero sí están grabadas. La de ayer y la de hoy día y la de mañana también va a quedar grabada. Entonces, te tendrías que comunicar con los chicos, con la organización, ¿no? Para que te puedan proporcionar el acceso o la grabación. Ok, listo, gracias. Súper. Disculpe, sería tan amable, por favor, de volver a explicarnos la mastoiditis exteriorizada. Ya. Esta mastoiditis exteriorizada es un absceso subperióstico. ¿Qué quiere decir? Como les dije aquí, la mastoides es una estructura ósea, ¿no? Este absceso exterior quiere decir, es un absceso, o sea, es una colección de pus que va a empezar justamente en estas celillas, que va a ser tan grande que va a destruir estas estructuras óseas y se va a exteriorizar, va a haber una comunicación, ¿no? De lo que es de esta infección que nació en estas celdas, en estos huequitos, que fue propagándose y multiplicándose y haciéndose en mayor volumen de pus, por lo tanto, va a tener que ocupar mayor espacio, entonces esta pus se va a exteriorizar, este hueso se va a destruir, ¿no? Por la presencia de pus, por la presencia de bacterias, y eso se llama una mastoiditis exteriorizada, que es un absceso subperióstico, ¿no? Es un absceso que ya va a ir tomando distintas estructuras óseas hasta que el paciente, por ejemplo, aquí si esto iría evolucionando, el paciente va a empezarle a salir gotitas de pus, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha habido un absceso subperióstico que ha ido avanzando dentro del hueso hasta exteriorizarse, ¿no? Es una mastoiditis exteriorizada. Bien, gracias. Súper. ¿Alguna otra consulta? Si se animan por chat, también podemos hablar. Doctora, buenas noches, disculpe, una consulta. Respecto de la exostosis ósea, es usualmente frecuente en las zonas tropicales. ¿Necesariamente siempre se requiere una intervención quirúrgica porque va a causar una otitis media, doctora? ¿O no? Perdón, ¿me puedes repetir? Perdón, se colgó. En caso de una osteotosis, bueno, exostosis ósea, que usualmente, que tengo entendido que es recurrente en las zonas tropicales como el Chapare y esos lugares, ¿es necesaria una intervención quirúrgica o porque va a generar una otitis media o no? Eso quisiera saber, doctora. Mira, generalmente cuando hay algún tipo de afección que ya llega a hueso, ¿no? Todo lo que sea alguna patología que ya está en hueso, ¿no? Una osteomielitis, como la misma patología que tú estás mencionando, es recomendable entrar a
quirófano por el hecho de que es importante hacer una limpieza oportuna y viendo exactamente cómo está esa situación, ¿no? Porque el hueso, como es la estructura pues más íntima que tenemos, ¿no? Eh, puede ser que por imágenes, por radiografía, por TAC, podamos tener cierta visibilidad de la situación, pero siempre se recomienda entrar o sea, a quirófano, ¿no? Para que podamos tener una visión realmente de la realidad y ver qué se puede hacer al respecto, ¿no? Probablemente muchas veces en imágenes se ve, no sé, que hay un compromiso de 2 centímetros de una área ósea, pero cuando usted entra a quirófano y ve que no son 2, es 1, o en su defecto son 6, ¿no? Entonces sí se recomienda bastante entrar con todas las medidas de precaución, estudios pertinentes a una cirugía, ya sea por debridamiento para limpiar esa zona, ponerle antisépticos, antibióticos, ¿no? Y haya una mejor recepción del tratamiento, ¿no? A que sea solamente empírico y guiado por imágenes, ¿no? Yo creo que muchos doctores optan por entrar a quirófano justamente para realmente tratar la situación de una manera real, ¿no? No suponiendo ni guiándose por imágenes que obviamente sirven, ¿no? Sirven muchísimo las imágenes, pero viéndolo con tus propios ojos es mucho mejor el manejo y también puedes sacar un mejor protocolo postoperatorio evitando cualquier tipo de complicación. Ok, doctora, gracias. ¿Tienen alguna otra consulta, chicos? Sí, disculpe una pregunta más, doctora. ¿Por qué en la otitis media crónica siempre tenemos que esperar hasta los 6 meses que desaparezca la otorrea y en el colestatoma ya de frente ya tenemos que hacer ya la timpanoplastía? Porque, según entendí, en los dos hay la presencia de pus aún, solo que en el otro Exacto. tenemos que esperar 6 meses. Pero ¿por qué se espera los 6 meses en uno sí y en el otro no? ¿Ya? ¿Por qué? Te voy a explicar. En la primera, en la otitis media crónica simple, yo voy a esperar 6 meses por el hecho de que yo tengo que verificar que no hay la producción activa de virus. Mire, perdón, la producción activa eh, perdón, ¿me están escuchando? Porque creo que, o viendo, Sí, sí se escucha. ¿sí? Ah, ya, pero no están, creo que no estoy compartiendo mi pantalla, ¿o sí? La pantalla no se comparte. Ya, voy a compartirla así por todos. Ya, perfecto. Entonces, lo que tú me preguntas, ¿por qué uno sí y el otro no? En la otitis media crónica yo necesito esperar 6 meses. ¿Por qué? Porque de nada va a servir que yo le reconstruya el tímpano, ¿no? Y ese paciente siga produciendo pus y esa pus a la larga va a volver a romper el tímpano, ¿no? Entonces, yo le doy tratamiento antibiótico de manera local y de manera sistémica. Espero que 6 meses para que no se produzca ningún tipo de pus. Entonces, de una manera segura, ya le reconstruyo la membrana timpánica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo la certeza o tengo mayor seguridad de que no hay producción de pus, porque si sigue habiendo la producción de pus a la larga, igual esa pus me va a volver a romper la membrana timpánica que ya he reconstruido. Entonces, por eso yo tengo que esperar un tipo prudente de 6 meses, ¿no? Si en 6 meses el paciente no, me dice que en ningún momento ha habido secreción purulenta saliendo por la oreja, bueno, entonces quiere decir que mi tratamiento, tanto antibiótico, sistémico como local, ha funcionado, entonces ya estoy en un momento oportuno para cerrar y reconstruir esa membrana timpánica, porque obviamente es demasiado riesgoso y peligroso mantener el conducto auditivo sin membrana timpánica, ¿no? Porque como les decía, la membrana timpánica es como la puerta de tu casa. Si tú tienes la puerta de tu casa abierta todo el tiempo, día y noche, tienes mayor riesgo de que algo te pueda pasar, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede con la membrana timpánica. Por eso se espera el tiempo prudente de 6 meses
para hacer la reconstrucción oportuna, ¿no? Una vez que ya yo reconstruyo, hago la timpanoplastia, ya no es necesario que yo continúe con antibióticos, porque se supone que ya no hay ningún tipo de infección, ¿no? Eso con la otitis media crónica. Ahora, con el colesteatoma, ¿por qué yo tengo que hacer la timpanoplastia? Aquí no hay ningún tiempo determinado. Esta timpanoplastia puede ocurrir en el caso del colesteatoma, puede ocurrir al mes, a los 2 meses, a los 5 meses, pero sí se hace con mayor rapidez, se hace rápido la timpanoplastia en el colesteatoma. ¿Por qué? Porque a diferencia del otro, este tiene gran riesgo de que tu paciente se quede sordo, ¿no? Entonces, como es un pseudotumor, yo lo puedo sacar, lo puedo operar, ¿no? Entonces, por eso el tratamiento es siempre quirúrgico. Yo saco esta masa pseudotumoral y reconstruyo la membrana timpánica. ¿Por qué lo hago rápido? Porque esta masa tumoral tiene, bueno, pseudotumoral, no es un tumor per se, pero es pseudotumoral, tiene alto riesgo de producir de que mi paciente pierda la audición, ¿no? Imagínense quedarte sordo de un oído por una infección, o sea, por una infección en tímpano. Entonces, por eso la diferencia de tiempos entre uno y el otro, ¿no? Uno espero y corroboro de que no haya más pus y de ahí reconstruyo, ¿no? Porque ya nada sirve que reconstruya y mi paciente siga produciendo pus, va a volverse a reventar esa membrana, ¿no? En el colesteatoma lo hago rápido. ¿Por qué? Por el hecho de que mi paciente tiene mayor probabilidad de quedarse sordo de su oído. Entonces, entro a quirófano, saco el colesteatoma, reconstruyo membrana timpánica y listo, ¿no? Ya tengo menor probabilidad de que mi paciente haga una complicación y preservo la audición del paciente. Por eso la diferencia de tiempos entre un tratamiento y otro. ¿Por qué? Porque son diferentes cuadros. Uno es una masa pseudotumoral y el otro es pus, ¿no? Por eso tenemos diferentes manejos. En realidad se hace lo mismo, pero en diferentes tiempos. Doctora, gracias. Súper. Súper, chicos. Entonces, nos vemos mañana, ¿ok? Mañana nos vemos a las 8:30. Vamos a ver los últimos dos temas que son más frecuentes en pediatría. Y luego de ver los dos temas, vamos a hacer unos casos clínicos para que ustedes también pongan en práctica lo que han visto ayer, lo que hemos visto hoy día y, por supuesto, lo que vamos a ver mañana. Quiero que les quede un poco más claro y en concreto cómo hacer diagnóstico diferencial entre una cosa y la otra, porque como habrán podido darse cuenta, hay mucha similitud entre los cuadros, entre una patología y otra, y hay pequeños detalles específicos que justamente hacen sospechar y diferenciar un diagnóstico del otro, ¿no? Y por eso vamos a hacer casos clínicos mañana, para que podamos juntos leer el caso, discutirlo, ver qué opinan, qué se le puede dar, qué exámenes podemos solicitar y pues quede mucho más en concreto los temas que hemos visto. ¿Ok? Súper. Entonces, nos vemos mañana, chicos. Les agradezco por su tiempo y mañana nos vemos a las 8:30. Yo como siempre, voy a tratar de no tener problemas con el primer día en realidad. Y nos vemos mañana. Gracias por su tiempo, por su atención. Ha sido muy grato para mí. Y buenas noches. Que descansen. Buenas noches, doctora, hasta mañana. Buenas noches, doctor.